Bueno, jóvenes, aquí nosotros tenemos lo que es el voltaje. ¿Cómo lo podemos explicar un poco mejor? El voltaje se va a ser representado por la V, ¿sí? Siempre va a ser representado por una V. La unidad básica de medida de lo que viene siendo el voltaje, jóvenes, va a ser un voltio, ¿sí? Un voltio. Pero para esto nosotros podemos determinar que este 1 puede tener decimales o podemos tener menores cantidades a 1, ¿sí? Como lo que viene siendo el milivoltio y lo que viene siendo el microvoltio. Esta unidad microvoltios no la vamos a utilizar dentro del área de la mecánica automotriz, en lo que viene siendo para diagnóstico. Lo que nosotros vamos a utilizar después de 1 o antes que 1, vamos a utilizar unidades pequeñas para medir pequeñas cantidades, como lo que viene siendo el milivoltaje. Si se fijan, aquí nosotros tenemos en la unidad de 1, pero tenemos en miles, ¿sí? Donde aquí nosotros podemos decir que esto es un milivoltio, ¿sí? Entonces, ¿esto dónde lo vamos a utilizar? Lo que viene siendo el milivoltio. Lo vamos a utilizar, jóvenes, en lo que vienen siendo señales del sensor de oxígeno. ¿Por qué? Porque el sensor de oxígeno es el único sensor que va a trabajar y generar su propio voltaje, pero lo va a generar en milivoltios. Los voltajes que nosotros vamos a medir de lo que viene siendo el automóvil, lo vamos a hacer en la escala de 1, ¿sí? De 1 voltio, donde nosotros vamos a medir lo que es la batería y todos los componentes que ahorita les dije para poder hacer esto. Lo vamos a medir en esta escala, que en el multímetro podríamos encontrar diferentes tipos de escala. Ahora, bien, nosotros podemos entender también que el voltaje lo vamos a comprender o tener en dos tipos de formas. Lo que viene siendo voltaje de corriente directa, y también en esta forma en su explicación en inglés, y podemos tenerla simbológicamente de esta forma: voltaje de corriente directa, donde yo les explicaba que nosotros podemos entender que el voltaje de este tipo se va a representar de esta forma, donde nosotros tenemos una línea que viene siendo tiempo, y lo que viene siendo la constante, que son los 12 voltios. Pero aquí nosotros decimos, hasta este punto tengo los 12 voltios positivos, donde aquí, ¿qué es lo que va a hacer el voltaje? Va a salir de esta forma hasta que encuentre una carga, resistencia o foco. ¿Qué es lo que va a hacer? Ella va a regresar por su lado negativo a la fuente de origen, que son los menos 12 voltios. Ahora, pero también tenemos la otra variante, que es voltaje de corriente alterno, donde nosotros vemos que lo podemos encontrar dentro del multímetro con este símbolo, con el símbolo de la viborita, ¿sí? O de voltaje de corriente alterno. También puede ser representado, les decía yo en el salón, de esta forma, donde tenemos el voltaje positivo y el voltaje negativo, donde decíamos que este tipo de voltaje va a estar haciendo esto, va a estar cambiando u oscilando lo que viene siendo su onda, donde va a estar cambiando de voltaje positivo a voltaje negativo, donde tenemos 127 voltios en la residencia positivos, pero también tenemos menos 127 voltios negativos. Ahora bien, aquí nosotros podemos tener en claro que nuestro multímetro va a tener, jóvenes, lo que son los diferentes tipos de escala, que en este caso podemos encontrar aquí lo que viene siendo voltaje de corriente directa, que la escala menor que nosotros tenemos aquí de voltaje en este tipo de multímetro sería la escala de 2 voltios. Y luego sigue la escala de 20 voltios, luego sigue la escala de 200 voltios y luego sigue la escala de 1000 voltios, en lo que viene siendo aquí. Ahora,
Una de las cosas, cuando nosotros hagamos algún tipo de lectura dentro del automóvil, vamos a tratar de razonar o relacionar la escala que se le aproxime más. Ustedes ya lo han visto, ya lo han hecho. Que la escala que se le aproxima más es esta. Lo que vienen siendo 20 voltios. Donde nosotros de aquí podemos sacar la derivación de medición de diferentes componentes, como lo que vienen siendo baterías, alternadores, motores de arranque, interruptores, inyectores, motoventiladores, para poder sacar su voltaje. También lo que vienen siendo en lo que es la medición de los focos. Para poder tener más en cuenta esto, aquí nuestro multímetro viene representado, aquí donde van los cables, con la letra V, que viene siendo el voltaje, y el común, donde nosotros vamos a poner nuestra punta roja aquí para poder medir el voltaje positivo y el retorno del voltaje negativo. Una de las cosas que también deben de tener muy en cuenta al momento de utilizar esto, si tú no sabes qué escala tiene o qué voltaje tiene el componente, nunca te vas a ir por la escala más baja. Si tú no sabes, siempre nos vamos a ir por la escala más alta, si tú no sabes qué tipo de voltaje tiene el componente que vamos a revisar. Si te fijas, observa cómo, si nos vamos a la escala de 2 voltios, cómo el punto se representa hacia su lado izquierdo, a lo que viene siendo lo que veíamos ahorita, 1. Aquí, de este lado, es 1 donde está apareciendo el símbolo negativo, y aquí ya son los milivoltios, jóvenes. De 0 a 999 para cambiar a 1 voltio, ¿sí? Aquí fíjense cómo va a cambiar la escala. Aquí ya es 1 y aquí me aparece el 20. Entonces, de aquí para acá ya son los milivoltajes dados en decimales, ¿sí? De 10, 20, 30, 40, 50, 60 en adelante. Y aquí observen cómo se va a mover el punto. Se va a mover ¿hacia dónde? Hacia acá, donde nosotros ya tenemos lo que viene siendo la escala de 200 y este es 1. Y fíjense, la voy a mover al 100, al 1000, perdón, cómo va a cambiar el punto. O desaparece completamente, pero me aparece un rayo de alto voltaje. Siempre lo que vamos a realizar nosotros va a ser una medición aquí. Lo que nosotros nos va a importar es esto, jóvenes, los decimales del voltaje que vamos a medir en el automóvil. Ahora, seguiremos observando lo que vienen siendo las medidas de resistencia. Son las que más a nosotros nos van a interesar en el curso.